semana que aparezca. Y apareció. Porque un viernes apareció. Habla muy mal porque no tiene otro líder. Más que una persona condenada a prisión. Ya está Pilar Rahola con nosotros. Le agradezco, como siempre, la diferencia horaria. Pero ella siempre quiere participar del debate argentino a través de La Nación Más, así que le agradezco enormemente. Pilar, querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Dormida, estoy bastante dormida. Y siempre la llamamos tarde, claro. Pero siempre con lo que te queda de la lucidez, te alcanza y sobra. O hay que hacer el programa a la tarde acá en Argentina, Pablo. Aparece Cristina y te llamamos. Aparece esta versión de Cristina que lo quiere sacar al león de la cueva. ¿No? ¿Qué hora es? Y 5 más. Claro, Uy, perdón. Es en serio que está. A ver, Pilar, ¿qué te parece, Pilar? El día, Pablo, que tengas un programa por tardes, voy a ser muy feliz. Bueno, lo negociaremos. Lo negociaremos. Bueno, que Cristina hable de lo mal que está la economía es como si los zorros hablaran de la salud de las gallinas. Es decir, no tiene ningún sentido común, ninguna lógica más allá de la capacidad que tiene esta mujer para el cinismo más absoluto. Es decir, si no le gusta Milei, que recuerde siempre que Milei es su consecuencia. Sí, obvio. Si no le gusta la situación económica, que recuerde siempre que ellos crearon esta situación económica y que luego a un señor que acaba de ponerse le recriminen que no lo ha resuelto después de años y años de destruir el país, de empobrecer el país, de destruir todos los equilibrios económicos y sociales que te permitían un país con más seguridad jurídica, con más capacidad económica, etcétera, etcétera. Cristina Kirchner es la responsable de lo que después se derivó y finalmente del presidente que ahora tiene. Tendría que estar contenta porque en el fondo es una consecuencia de ella misma. Ahora Pilar, como eso es tan obvio, la pregunta que te haría es, ¿a quién le habla Cristina? ¿Por qué aparece Cristina? Cristina siempre tiene algún tipo de interés espurio o personal, privado, en cada acto político que hace. Yo me imagino, indiscutiblemente, Pablo, que esto tiene más que ver con sus líos judiciales que con el tema económico o el propio tema de país. Es decir, me parece que Cristina Fernández de Kirchner lo que hace es utilizar a Milei para volver a hacer ruido, situarse en la esfera, situarse, recordar que tiene aún poder. Eso. Y por tanto avisar a quien corresponde que tiene poder y que aún tiene capacidad de un tete-a-tete, de un cara a cara con el poder presidencial. Es decir, en el fondo... Que no está acabada, digamos. Reaparece para tratar de decir que no está acabada. Pero Pablo, Pilar, no lo está. Por la oposición, la oposición no tiene ningún otro referente. No tiene referente. Sí, pero tampoco... Pero ella sabe, porque ella creo que tiene capacidad de mirar las cosas, ella sabe que su tiempo pasó. Por mucho que... Lo que ocurre es que la oposición no tiene ningún referente. Exacto, pero ese referente es un referente podrido por dentro, con una herencia, con una mochila llena de piedras, con unos líos judiciales, con una memoria histórica que, a ver, los argentinos no se van a olvidar de un día para otro con las barbaridades que hizo esta mujer, con lo cual es un referente herido. ¿Por qué se mete? Ella ya hizo todo el dinero del mundo. ¿Por qué se mete en este lío? Yo creo que se mete porque como... De alguna manera vamos viendo, lo que hay es un interés en recordar que aún tiene poder. Yo creo que más que ejercer la oposición, lo que quiere ejercer es el poder que tiene, ponerlo en la esfera pública para recordar a quien corresponda que aún puede mover muchísimos hilos. Pilar, si me permitís, te aporto un dato. El gobierno cree que además de esta aparición de Cristina y cuando confronta con Milei hay otra circunstancia que tiene que ver quizá con la psicología. Yo no soy psicólogo, así que solamente describo lo que me contaron. Creen en el gobierno que Cristina tiene una fuerte envidia por la agenda internacional de Javier Milei, mucho más de que por la rosca interna, porque es un posicionamiento que Cristina intentó y nunca jamás logró. Y que Milei en muy poco tiempo se transformó en un actor de la política internacional, de esto no hay duda. Esto es lo que cree en un sector de gobierno, Pilar.
Bueno, es evidente que Cristina tiene una egolatría muy importante y por tanto debe llevar muy mal el éxito de Milei. Claro. El éxito no en lo económico, porque está por ver, pero sí en lo político, indiscutiblemente, y en la agenda internacional. Claro, es que la agenda internacional de la señora Cristina Fernández de Kirchner era Irán y Maduro. Sí. Cuando uno opta con esos aliados, tiene lo que tiene de agenda política. Claro. Milei ahí ha jugado muy bien sus cartas, ha situado a Argentina en el mapa correcto del mundo, y cuando ha venido a Europa ha sido un tipo que ha sido escuchado, que ha sido recibido y que genera interés. Puede generar también críticas, pero genera interés. Bueno. El kirchnerismo, en cambio, cualquier gobierno solvente sabía que lo que había detrás, aparte de una corrupción sistémica, era una inseguridad jurídica y política enorme, ¿no? A propósito de esto, tanto, ahí está. Pilar, te quiero compartir y hacer escuchar, que lo escuchemos juntos, lo veamos juntos, un párrafo donde Milei le dedica a Cristina el recordatorio de cómo combatió ella. Combatir es una forma de decir. Se entiende. La inflación. En el segundo periodo del régimen kirchnerista, es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación la hizo saltar al 20% en promedio. En el tercer periodo del régimen kirchnerista, o sea, la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la inflación promedio trepó al 30%. Quizás en el documento que publicó se olvidó de decir que quizás una de sus formas de combatir la inflación era mentirla. Es decir, a nosotros no nos parece que la fórmula es romper el termómetro. Es decir, la fórmula es medir las cosas. O cuando se espantan tantos por los pobres, como les molestaba el índice de pobreza, consideraron que era una medida estigmatizante y decidieron no publicarlo más. Estos sí son dos datos inapelables. Cierto, totalmente Pilar. cierto. Es que Milei, ahí Cristina no tiene nada que hacer, porque aunque tuviera razón en la crítica, la última que podría hacer esa crítica es ella. Es decir, ese es el cuando punto. tú tienes delante la persona que... Claro. Digo, perdón, ese es el punto, la autoridad moral. ¿Quién lo dice? ¿De quién viene? ¿Quién habla? Por eso te decías lo del zorro y las gallinas, ¿no? Es decir, que Cristina hable de economía y de lo mal que está la economía o de errores económicos. Ella que creó uno de los despropósitos económicos más importantes de Latinoamérica, es bastante, parece un chiste malo. De manera que, y yo creo que sabe perfectamente que no puede combatir en términos económicos con Milei, porque además Milei sabe de qué habla y ella no parece que lo sepa tanto. Pero, o lo disimula muy bien. Si sabe, lo disimula muy bien, ¿no? Siempre que Cristina ha alzado la voz, no hace ninguna puntada sin hilo. Es decir, siempre tiene algún motivo, algún interés personal, algún interés político personal, porque en su caso... los intereses políticos siempre fueron personales, de todo tipo, tanto económicos como a otro nivel. Y por tanto es evidente que debe llevar muy mal el éxito que tiene Milei, la capacidad que ha tenido de poner soluciones sobre la mesa, de estabilizar algunas de ellas y sobre todo de tener una agenda político y geopolítica importante. Pero ¿por qué hace esto Cristina ahora cuando... ya no puede ser el referente de la oposición porque su mochila pesa demasiado, ¿no? Claro, Pilar. Y ahí es donde el interrogante es más interesante. En cualquier caso, la verdad es que Milei debe hacerse una panza de reír porque ha sido como un poco patético. Claro, Cristina diciéndole a Milei, vete de Twitter y gobierna el país. Perdone, usted no gobernaba el país y se pasaba la vida en Twitter. ¿Cómo puede dar lecciones ni de esto, Cristina Fernández de Kirchner? Como ya a menudo el país se enteraba de lo que ocurría por sus twitters. Es decir, todo es una gran broma. Siempre Cristina Fernández de Kirchner fue una parodia de sí misma. Y esto continúa siendo una parodia.
Buenísimo. Pilar, buenísimo. me gustaría hacerte esta pregunta, digo, porque escucho, coincido, pero a mí me da la sensación de que ella además se cree, no el por qué lo hace ahora, sino lo que hace. O sea, todo lo que pone en ese manifiesto, ella está convencida de que lo hizo bien. Ella está convencida de que las medidas que aplicó eran las que había que aplicar y que fue una gran presidenta. A ver, que ella se ama a sí misma, eso es evidente, es una diva de la ópera. Veíamos las performances que hacía con toda la gente esperando cuando llegaba, aplaudiendo, que parecía como un ganado. Hasta cuando iba a declarar a tribunales, ¿te acuerdas? Cuando iba a declarar a tribunales montaba un show. Bueno, es después de Maduro probablemente el líder más mesiánico que ha habido en todo el continente. Y a veces ella asumía el papel de Mesías del pueblo. Luego le robaba, pero de entrada asumía el ser Mesías del pueblo. Pero a pesar de esto, podría imaginar que lo hizo bien si no hubiera habido corrupción. Pero hombre, yo creo que se enteraba de los dineritos que tenía, se enteraba de lo que había guardado y lo había cogido, de las maletitas, de los aviones. Es decir, cuando tú haces lo que ha hecho Cristina Fernández de Kirchner, cuando has protagonizado y has coprotagonizado un escándalo de corrupción de los niveles que se produjo en Argentina, no puede ser que además creas que lo haces bien. No, sabes que estás en el poder para aprovecharte del poder. Que luego además se quiera mucho y se crea muy lista y muy guapa y muy brillante, eso es posible, eso también. El personaje tiene ese punto histriónico, pero por encima de todo también debe ser consciente de que tuvo muchas alegrías monetarias. Sí, Ahora, Pilar, hay un punto que nosotros estábamos recién repasando. Esta pelea así dada, con esta simetría, le conviene mucho a Milei. Pero hay un punto débil en el poder político de Milei. Quiere a dos representantes que el gobierno ha presentado, o en todo caso a dos nominados, no son representantes, pero a dos jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia. Y hasta el día de hoy no los podría imponer sin la ayuda del kirchnerismo. Cristina está haciendo valer o está saliendo a la central, apareciendo en la centralidad para que la negociación cueste más, para hacerse valer más en la negociación. Milei la pelea en lo económico, pero hay una parte en donde la necesita quizás en lo político. Bueno, es lo que comentábamos de que ella siempre hace acciones políticas pensando en jugar la partida, ¿no? Y podría ser perfectamente ese el análisis. Yo creo ahí que si esa es la opción, si esa es la voluntad de Cristina, bueno, está jugando su bola, ¿no? Es decir, te recuerdo que estoy aquí, te recuerdo que tengo poder y te recuerdo que me necesitas para el tema de los jueces. El que se equivoca aquí es Milei. Milei está a otro nivel para ir respondiendo a Cristina en Twitter. Que lo haga otro, su portavoz, un ministro, pero que no se rebaje. Él es el presidente del país. El presidente lo que tiene que hacer es gobernar y no pelearse en Twitter con una señora que perdió todo el crédito, que perdió las elecciones, que luego puso a un títere que mire cómo le salió la cosa y que finalmente protagonizó escándalos muy importantes. Yo creo que Milei se rebaja peleándose con Cristina Fernández de Kirchner. Me parece un error. Ahora, que le pueda preocupar el poder que Cristina tiene o que lo va a necesitar para resolver algunos, bueno, ahí es donde todo se complica. La democracia tiene esas complicaciones y ella va a jugar sus cartas y va a jugar mal sus cartas, evidentemente, porque jugará sus intereses. Pero yo no le daría tanta bolilla. Es decir, a mí me parece que Milei se habla con Macron, Milei se habla con Biden o con quien corresponda. Esos son sus interlocutores. Milei no se habla con Maduro porque ha escogido que ese no era su interlocutor. Y además, ¿Cristina qué es en estos momentos? ¿Es la líder de la oposición? No. Bueno, pues entonces Sí, pero, el portavoz de... Pero muy No probable es la sea líder, candidata, no es la sí. líder, es la principal No es la referencia. Es la principal Sí, referencia. la única. Y es muy probable que sea candidata el año que Claro, viene. ¿eh? no hay otra. Hay mucha gente que cree que puede ser candidata, encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Hay una pelea grande ahí entramos en el internismo, ¿no? Argentino, con Axel Kicillof. Y Cristina peleando en la provincia de Buenos Aires es una candidata a tener en cuenta. No digo
una jugada ganadora, pues es una candidata a tener en cuenta por el peso de la tercera sección electoral y parte de la primera. Querida Pilar. Significaría que Argentina tiene muy poca memoria, ¿eh? Eso es cierto, sin duda. No se puede tener memoria de Totalmente de acuerdo, Lo de completamente. Cristina es de hace 2 días Sí, bueno. y medio, no es de hace Bueno, 40 completamente, años. sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que podría ser que ahora no veis otro candidato porque no hay. Y ella es la que de golpe se pone delante, vale, de acuerdo. Pero en el momento de jugar una partida electoral, Cristina tiene bombas de tiempo por todas partes que le pueden. Y luego, si a Milei le sale bien la jugada económica, entonces ya no tiene capacidad ni de acercarse. Yo creo que no. Yo creo que yo creo que en el fondo un poco estas peleas la hinchan, dan la imagen de que es un poquito más fuerte de lo que es. No lo es. No lo es. La estrategia del pavo real. Sí. La estrategia del pavo real, Tal querida cual. Pilar. Te mandamos un beso enorme. No quiero seguir prolongando tu larga dormir. madrugada. ¡Qué agonía! Gracias, a la distancia. No, un placer, de verdad. Ha sido nuestro. Pilar Rahola, desde España, analizando.